Muy bien. Vamos a hablar de influencia y persuasión. ¿Y dónde hay que iniciar? Hay que iniciar con nosotros. El primer proceso de la influencia tiene que ver contigo mismo. Cuando tú logras hacer tu proceso de influirte, de creer en esa meta, en ese objetivo que se va a conseguir, es mucho más fácil trabajar con los otros, porque con esa creencia te vas a la sesión donde empiezas a vender tu idea. Y la influencia tiene dos caminos para seguir. El primero, que tiene que ver contigo, se hace desde tu propia creencia, y el segundo se hace desde la visión que tiene la gente cuando conversa contigo. Tenemos en la frente unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, y las neuronas espejo son catalogadas por la gente cuando estamos hablando, nos diagnostican, nos escanean y determinan que sí hay una creencia y empiezan a creer en mis ideas. Acabas de conseguir cómo influir en los demás. Muy bien. Emociones. Mundo maravilloso para trabajar. Dos clasificaciones básicas: las emociones primarias y las emociones que nacen después de ese ejercicio primario, que les podríamos llamar secundarias. Trabajamos 7 emociones básicas o primarias: miedo, ira, tristeza, alegría, desprecio. Dentro de esas emociones, ¿con cuál deberíamos quedarnos? De las 7 emociones, hay solo una en la que yo puedo hacer una excelente negociación: es la alegría. Cuando yo trabajo la emoción de la alegría, lo que hago es que le transmito al otro lo que yo estoy sintiendo, y en el espacio cerebral de la otra persona entiende que yo estoy bien, que yo estoy feliz, que yo estoy complacido, y cuando yo logro vender eso, entonces el otro puede comprar. En emociones, en la negociación, podemos ver 2 o 3 ejemplos. ¿Qué hacemos con una tristeza? ¿Qué hacemos en una mesa de negociación cuando llega una persona triste? Nosotros tenemos la farmacia, la forma como podemos evolucionar y sacar la tristeza. La tristeza sale de nuestra vida llorando. Y la recomendación es siempre: saca la tristeza que tienes, llora, pero no le pongas pensamientos al llanto. Cuando tú le pones pensamientos al llanto, entras en un proceso degenerativo de la emoción, porque empiezas a sufrir. Llora sin pensamiento. La ira. En mesas de negociación tenemos personas que llegan molestos. ¿Cómo libero la emoción de la ira? Gritando. Entonces recomiendo: pide un time, ve a un lugar, pone una toalla en tu boca y grita. ¡Ah! Y puedes regresar a la mesa a seguir negociando. Has aprendido a evolucionar tus emociones. Eres un negociador que sabe controlar las emociones. Claro, la trampa del precio. Muchos caemos en la trampa del precio. Y lo que hemos aprendido en estos talleres, ¿qué es? El precio es una variable más. ¿De cuántas? No sé. Del transporte, del empaque, de la garantía, del prestigio. Hay cientos de variables y el precio es una más. Entonces, si no quieres caer en la trampa del precio, no lo incluyas como la única variable. El ejercicio de un buen negociador es determinar cuántas variables influyen en esa negociación. Y entonces decimos darle de comer a la persona dependiendo de las variables que aprecia. Algunos queremos vender ese producto. ¿Y por qué lo quiero? Porque me da prestigio, porque puedo masificarlo y no necesariamente requiere un descuento. Necesito tener acceso al mismo. El poder del negociador no está en el precio, está en determinar cuáles son las variables que mi comprador, que mi cliente, que mi proveedor admite que son las mejores y que los hacen ganar a ellos. Ok, las variables las estudiamos antes, cuando yo estudio la negociación, antes de sentarme a la mesa. Y ahí puedo hacer un primer diagnóstico de cuáles son las que me interesa llevar a la mesa. Pero cuando estoy sentado en la mesa,
aparecen otras que yo no había estudiado o no había previsto. Cuando entro a la mesa de negociación, tengo que estar alerta a qué está apareciendo. Y entonces sucede que las variables que había estudiado anteriormente las empiezo a sumar a las nuevas. Y después de ese ejercicio tengo que ver y evaluar qué tan efectivo fui en estudiar esas variables. Porque puede que para la siguiente negociación necesite hacer un reajuste de las mismas. El poder de las variables en una negociación es básico, es la esencia de la negociación. Claves correctos para aprender a negociar. ¿Cómo armo yo? ¿Cómo ordeno mi negociación? Primero, lo que llamamos nosotros el talismán de la negociación, tu objetivo. Nunca pierdas el objetivo, el talismán siempre va en tu mano. Entonces, si te hacen una jugada, te quitaron el aire, la gente no llegó, ya pasó una hora, si el talismán está claro en tu mano, solo abres la mano y miras tu objetivo, no te retiras nunca del objetivo. Esa es la primera orientación. Información apropiada. A veces nos perdemos en mucha información, investigo y por aquí, entonces me diluyo en tanta información que deja de ser fundamental. Si yo tengo información, hay dos accesos a la información. La mía, mi objetivo, qué es lo que yo pretendo en esa negociación y entender qué es lo que pretende el otro. En el workshop vimos claramente lo que se llaman los INVAC. INVAC son intereses míos y del opuesto complemento. Necesidades mías y del opuesto complemento. Valores míos y del opuesto complemento. Y los gustos. ¿Cómo me gusta negociar a mí? ¿Y qué quiere el opuesto complemento de la negociación? Sobre ese paquete armo los cuadros que se llaman los cuadros de las alternativas. Alternativas para mí que las clasifico de las óptimas a las aceptables, con algo que definimos en la base que es nivel base de negociación. Nunca negocio por debajo de ese nivel, todo hacia arriba. Quiere decir que voy a ganar. ¿Y cómo clasifico a mi opuesto complemento? Exactamente igual, solo que las variables de él las coloco al contrario. Primero pongo la que para él no es la óptima, sino es la aceptable y al final la óptima. ¿Y por qué? Preguntarán. Porque nosotros preparamos la negociación para que nos digan no. Cuando me dicen no, entonces establezco todo lo que tengo sobre la mesa para negociar. Maravillosa pregunta, el tiempo, nos preocupamos mucho por el tiempo, siempre tiene que haber una agenda, los puntos y naturalmente la pregunta, ¿de cuánto tiempo disponemos en esta mesa para negociar? No espere a que la gente diga, me tengo que ir para decir, no, pero no tenemos tiempo. El tiempo siempre se pregunta al comienzo. Y aquí quiero incorporar dos cosas que son importantes. Lo que los griegos usaban en el tiempo, tenían dos formas de medir el tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo cronológico, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses. Nosotros en negociación no nos medimos por la parte cronológica, nos medimos por el tiempo kairos. Y el tiempo kairos quiere decir el tiempo de la oportunidad, del momento. Entonces yo puedo hacer una negociación que antes duraba 2 días, 3 días, una semana, la puedo hacer en 2 minutos, en 2 horas o en un día nada más. Depende de qué, de la definición del tiempo de la oportunidad, que es, a veces solo tenemos un momento para negociar y perdemos esa oportunidad. Cuando yo entiendo el tiempo de la oportunidad, digo, este es el momento. Me preparo para eso, cierro la negociación y obtienes el éxito. Ahora sabes trabajar con el tiempo. Muy bien, esa es una pregunta maravillosa. Los chantajes emocionales, las relaciones tóxicas que a veces nos encontramos, gente que nos saca de nuestro estado emocional. Bueno, la recomendación ¿cuál es? Cuando sientas que alguien te está manipulando, por eso usamos los INVAC, donde están los valores, intereses, necesidades, valores y gustos. Cuando sientas que alguien no colinda con tus valores, lo que siempre decimos, evidencia la persona que te está manipulando. Si tú no evidencias que alguien te está manipulando,
La persona podría entender que tú aceptaste ese proceso. Entonces, en toda mesa de negociación lo que nosotros recomendamos es, una vez que sientes incomodidad frente a una violación de tus derechos, de tus principios o de los valores corporativos, lo ponemos sobre la mesa. Quiere decir, yo no negocio así, nosotros negociamos de otra forma. En ese momento, el opuesto complementario entenderá que hay que cambiar la dinámica y negociará un valor ético que es el que nos interesa a nosotros. Muchas veces pasa que la negociación se desgastó, hay mala comunicación, se perdieron los objetivos, puede haber agresividad. Entonces nosotros recomendamos algo. Si ya no pudiste negociar, que es un proceso directo con tu opuesto complemento, entonces recomendamos que un tercero pueda intervenir. Un tercero que viene a recuperar las relaciones que supuestamente ya se perdieron. Ese proceso, ¿en qué momento es necesario? Cuando yo valoro o mi opuesto complementario valora que ya directamente no lo podemos hacer. Y el comentario para los colegas que están en este workshop, ¿cuál es? Que si tú aprendiste a negociar, ahora tienes herramientas para negociar de esa forma, lo que viene es que puedas ayudar a otros que las desconocen. Y una forma ideal para hacerlo es poder, como tercero, intervenir en una negociación de estas, donde tus colegas, tu equipo o alguna gente no ha podido negociar y tú con las herramientas que tienes, que diste en el evento, puedas ayudarles a otros a resolver sus conflictos.